Hola, buenos días. Mi nombre es Irma Velázquez, coordinadora de desarrollo comercial con compañía, una división de La Paz Chattanooga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 18 de febrero. Tenemos un tema de mucha importancia porque es un tema que nos afecta a todos. Todos sabemos que tenemos que hacer nuestra declaración de impuesto anual. Entonces, hay información que debemos saber sobre la preparación de los impuestos 2020. Antes de iniciar, les quisiera pedir a todos a los presentes que por favor, si no están hablando en el momento, que pausen sus micrófonos. Al final tendremos la oportunidad de hacer cualquier tipo de pregunta. Nuestro tema del día de hoy va a ser presentado por Luz Bojorquez de Punto Latino. Luz, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy frío hoy, sí, ¿verdad? Bueno, gracias Irma por la invitación y realmente pues sí hay muchas cosas importantes que tenemos que saber para esta preparación de impuestos, ya que a raíz de la pandemia hubo ciertos cambios y hubo ciertas cosas que el gobierno dio por la pandemia que estamos viviendo. El tema de los impuestos es bastante extenso, pues realmente hay mucho de qué hablar, pero vamos a tocar unos puntos más o menos importantes que es lo que ahorita muchas personas tienen inquietud. En este caso, por lo menos el tema de los estímulos, que hay mucha confusión en ello, hay muchas personas que no tienen muy claro lo de los estímulos y realmente sí hay muchas cosas que tienen que saber. Bueno, el año pasado, a raíz de la pandemia, el gobierno autorizó dar estímulos para ayudar a las personas por la crisis que se estaba viviendo en el país. El primer estímulo que ellos dieron fue de $1,200 por adulto que tuviera un estatus migratorio vigente, que fueran residentes, ciudadanos, incluso personas que estuvieran los de DACA, los asilados políticos y muchos más, o sea, que tuvieran un estatus migratorio vigente. Daban 1,200 por adulto y 500 por niño hasta 3 niños. Las personas que hacen sus impuestos con sus cónyuges, que tal vez el cónyuge tiene un tax ID, pues en ese estímulo no calificaron porque solamente lo dieron para las personas que tuvieran Social Security. Pero al comienzo de este año establecieron que los cónyuges que tuvieran Tax ID podían recibir el estímulo, el que tiene el Social Security con sus hijos que tiene Social Security, y podían reclamar el primero y el segundo estímulo. O sea que en este momento, si hay personas que su esposo o esposa tienen Tax ID y en el año pasado no recibieron el estímulo, ahora lo pueden recibir porque ya autorizó el gobierno que ese estímulo se diera así. El segundo estímulo fue de $600 por persona, incluyendo niños o adultos. También hay una cláusula que si los niños nacieron antes de noviembre, califican para el primero y segundo estímulo. Si ya nacieron después del 1 de noviembre, pues lamentablemente no van a calificar. Personas que hayan perdido sus seres queridos por causa de la pandemia tienen derecho a reclamar los dos estímulos si no los recibieron. Muchas personas no recibieron el estímulo porque nunca habían hecho impuestos o porque tienen impuestos atrasados y realmente el gobierno se basó mucho en dar el estímulo a las personas que estaba como en el data del IRS, fue a los primeros que les fueron desembolsando. Pero la buena noticia es que en este año, cuando haga el impuesto, si usted no recibió los estímulos, eso se lo acreditan al reembolso que usted vaya a recibir. Entonces es bien importante tener en cuenta que si ya lo recibieron, no vayan a decir que no lo recibieron porque eso va a causarle un problema a su impuesto. Es bien importante que tengan en cuenta si lo recibieron o no lo recibieron. ¿Por qué digo esto? Porque ha estado pasando que hay personas que, aunque es difícil de creer, han botado los cheques. Porque muchos no recibieron el estímulo en las cuentas y lo recibieron por cheque. Mucha gente no sabía de qué se trataba y los han botado.
Entonces, ahí sí ya hay otro proceso que hacer y es comunicarse con el IRS y estar seguros de que pues ese dinero no fue depositado en ninguna otra cuenta para que ellos puedan reclamarlo en el momento en que hagan los impuestos. Los dependes menores de 17 años que sus padres los reclamaron y recibieron el estímulo y este año ya teniendo 18 ellos quieren hacer su impuesto por aparte, van a recibir el segundo estímulo. Pero tengo casos de muchachos o jóvenes que de 17 años que sus padres nunca han hecho impuestos o nadie los reclama y este año ellos van a hacer impuestos, ellos tienen derecho a recibir el primero y el segundo estímulo. En el caso de las personas mayores de 18 años que no calificaban para ni el primero ni segundo estímulo, porque así sus papás los reclamaran porque todavía viven en la casa de sus papás, porque están estudiando, pero ellos los colocan en el impuesto. Los papás no recibieron crédito por ellos. Pero si ellos este año hacen el impuesto, solos, individuales, que no los reclamen los papás, tienen derecho a recibir el primero y segundo estímulo. Bueno, este es con el tema de los estímulos. Creo que esos son los puntos importantes con respecto a eso. Lo que, por lo menos lo que decía, las personas que son viudas y todo eso pueden reclamar, depende de la fecha en que haya muerto el cónyuge, lo que sea, reclama el estímulo también. Bueno, vamos a hablar un poquito de las formas que el IRS siempre se tienen que presentar para declarar sus impuestos. Hay variedad de formas y este año pues se están viendo unas mucho más. La más común y la que todo el mundo conoce es la W2, donde a usted le aportan su federal, usted hace su impuesto y de acuerdo a los dependes, de acuerdo a lo que aportó, usted puede recibir un reembolso. El reembolso se basa en lo que aporta y en los dependes que tenga y la edad de los dependes. La otra forma que se usa es la 1099, que es una forma cuando a usted le pagan en cash o que usted es trabajador independiente, no le retienen impuestos y cuando usted hace sus impuestos, pues debe pagar el impuesto que no pagó durante el año. Esa es la forma 1099, muy usual en las personas que trabajan en construcción o que son self-employed o limpieza, que no tienen un salario por hora ni cumplen un horario, sino simplemente les pagan por lo que trabajan. Hay otras formas también que son muy comunes en la declaración de impuestos, que son las formas que reciben los estudiantes cuando reciben becas, es la forma 1098T, esa se debe reportar porque si ellos pagaron más que lo que recibieron de beca, tienen un derecho a como a un crédito que el gobierno les da hasta de $1,000 para que se ayuden con sus estudios. Pero si en esa forma refleja que el gobierno dio más de beca que lo que ellos pagaron, no tienen derecho a esos $1,000, pero igual la deben reportar porque son dineros que el gobierno le dio a los estudiantes. Tenemos las formas de los mortgage, que es la 1098 Home Mortgage, que es donde le reportan sus intereses que va pagando durante el año por el pago de la casa y debe ser reportada también. Hay una forma que también es muy usual que la gente muchas veces la bota. Depende del monto, pues no causa ningún efecto en el impuesto, pero a veces si son montos altos tienen que reportarla, que es la 1099, que es la que dan los bancos por unos pequeños intereses que usted acumula durante el año, depende del dinero que usted esté manejando. Tenemos otra forma que es la 1099R, que es la que ahorita mucha gente está recibiendo porque pidieron adelantos del 401k a raíz de la situación de la pandemia y muchos pidieron adelantos de dinero y cuando se hace el reporte de esa forma puede cambiar drásticamente el reembolso porque si es una cantidad alta puede llegar a correr el riesgo de que le toque pagar o simplemente no le regresan nada. Esas formas son indispensables reportarlas porque son del 401k.
Las otras formas que también este año están muy usuales de reportar son las del unemployment. Muchas personas a raíz de la pandemia recibieron el unemployment. Ahí les reportan todo el dinero que ellos recibieron durante el tiempo que estuvieron sin trabajo. Es casi que una forma parecida a la W2 y deben reportarla. Es bien importante que la reporten. No la pueden ignorar porque eso causa un problema muy grande en el impuesto. Eso en cuanto, creo que es el tema más o menos de las formas. Otro tema que está muy ahorita, que es bien importante tenerlo en cuenta, es la renovación de los tax IDs. A partir del 2016 el gobierno decidió renovar tax IDs porque ellos quieren saber cuáles son las personas que realmente están haciendo impuestos, porque el tax ID fue un número creado para esas personas que no pueden calificar por un Social Security, deben obtener un número tax ID. Con ese número, estas personas deben reportar sus impuestos, pero igual tiene otros beneficios, les sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, con ese número ITIN, si una persona quiere iniciar su negocio independiente, puede abrir su compañía con ese número. La renovación de los tax IDs se está haciendo con el número que va en la mitad. En el comienzo se inició con los que van del 70 al 78, después del 79 al 86, después del 87 al 90, y este año se están haciendo los del 90 hasta el 99. Pero las personas que hayan sacado el tax ID antes del 2013, que tengan el número de 90 a 99 en la mitad, deben renovarlo. Las personas que lo sacaron después del 2013 no lo tienen que renovar. Pero también si hay personas que llevan 3 años consecutivos sin hacer impuestos, deben renovar el tax ID. Si no lo renuevan, no pueden hacer impuestos. Y si mandan su forma de impuestos sin haber renovado el tax ID, eso va a crear como una especie de deuda con el IRS y les va a llegar una carta donde les van a decir, no van a recibir reembolso, sino nos debe esta cantidad de dinero. Entonces es bien importante que tengan en cuenta si su tax ID está vigente o no, y si no, pues la buena noticia que tengo, porque mucha gente es temerosa de renovar el tax ID porque deben mandar el documento original al IRS. Y sí, es verdad, hay que mandar ya sea el pasaporte, o si son personas que no tienen pasaporte, deben mandar 2 identificaciones válidas de su país que estén vigentes y prueba de residencia, o sea, de un bill para poder calificar para el tax ID. Pero la buena noticia, como les iba a decir, es que afortunadamente ya me llegó después de un año el contrato con el IRS como Certified Acceptance Agent, o sea, un agente certificado de ellos, y conmigo no tienen que mandar ningún documento original, simplemente se presentan a mi oficina con su documento original y yo lo certifico para mandar la aplicación ante el IRS. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si los tax IDs no están renovados, no hagan impuestos porque les va a causar pues cierto problema con el impuesto y va a empezar a llegar cartas del IRS y se va a complicar mucho más todo el proceso de los tax IDs. Creo que pues esto es algo de los temas que más concierne ahorita bueno, hay algo que también quería comentar para aquellas personas que espero vean este video, por ejemplo, los que trabajan en construcción, que tienen que hacer sus impuestos y a veces reciben sumas bastante grandes en sus formas 1099, pero ellos tienen como personas que trabajan para ellos. Ellos deben darle la forma 1099 a sus empleados y para eso ellos necesitan solicitarle su Tax ID o su Social Security. Porque si de lo contrario, si ellos no dan esas formas a sus empleados, ellos tienen que asumir el valor total de la forma que les haya llegado. Y realmente son muchos los impuestos que tienen que pagar. Por eso es importante que siempre que vayan a contratar a alguien, le hagan llenar la forma W9 y le pregunten por un Social Security o un Tax ID para que al final de año ellos le puedan entregar su forma 1099 a cada uno de sus empleados. Entonces, son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta
incluso comenzando ahorita el año, hay cosas que uno debe corregir que no hizo el año pasado para que no le vuelva a pasar. Una de las cosas que yo siempre les sugiero a las personas que trabajan en cash o que les pagan en cash, que no van a recibir una W2, sino van a recibir una 1099 o hacen un reporte de cash, ahorren de cada monto que reciban, de un cheque que les paguen por la actividad que hacen, aproximadamente un 10% para que a final de año ya tengan más o menos un acumulado para poder pagar sus impuestos y no tengan que en una sola vez sacar una cantidad exagerada de dinero. Entonces son pequeños detalles que uno puede tener en cuenta para hacer sus impuestos y pues no tener que pagar tanto. Creo que pues no sé si algo más quieran saber. Muchas gracias, Luz. Mira, yo sé que no estaba en los temas de hoy, pero yo sé que tú y yo hemos hablado al respecto de lo importante que es que las personas sean muy cuidadosas con quién les asesora o con quién les ayuda al momento de hacer sus impuestos. Todos ya sabemos que queremos el mayor regreso posible o por lo menos no tener que pagarle al gobierno si es que no hicimos ese ahorro que mencionabas de estar apartando ese dinero que sabemos vamos a tener que pagar de impuestos. Y sabemos que durante esta temporada pues se presta mucho ese tipo de fraudes, ¿no? Que puede haber algunas personas que para quererse ganar el negocio les garantizan a las personas que les va a tocar una mayor cantidad o que pueden declarar dependientes que no son de ellos. Sí, es muy importante lo que acabas de decir, Irma, porque no solo eso. He escuchado en mi oficina, todo el tiempo escuchamos eso, de que las personas dicen, no, es que a mí me dan más en otro lado, porque usted no me da lo mismo que me dan en otro lado. Realmente eso es imposible. Eh, el sistema del IRS está muy bien diseñado y establecido y la forma como le llegue a usted cuando uno la introduce al programa, ellos calculan el monto de lo que usted va a recibir o lo que va a tener que pagar. La diferencia de todo esto es la cantidad de dependes que usted tenga y en el caso de las personas que reciben 1099 los gastos que hayan tenido para reducir su deuda. Pero es bien importante que no dejen su información en lugares donde ustedes no tengan confianza o que no sean personas registradas con el IRS, porque es la información de los Social Security de sus hijos, con fechas de nacimiento, incluso la información de los aplicantes. Y pues desafortunadamente se ve mucho que a veces hay robo de identidad y muchas veces no se explican el por qué, pero es tal vez porque su información no la están dejando en un lugar seguro. Entonces es bien importante que tengan en cuenta eso y que también, porque está pasando, ya llevamos aproximadamente un mes de estar haciendo impuestos y ya hemos tenido que saber de personas que ya recibieron el estímulo y para convencerlos de que hagan el impuesto con ellos, les están dando el estímulo otra vez. Y eso es un problema bien grande que le van a causar a la persona y ya después no le van a poder ayudar porque no pueden reclamar el estímulo dos veces y tienen que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias por la aclaración, Luz. ¿Cuál es la fecha límite para hacer los impuestos para el 2020? Abril 15 es el día en que se cierra la temporada, sobre todo para las personas que son empresas y self-employed, porque las personas que tienen W2 pueden hacer el impuesto hasta octubre 30 y no tienen que pagar penalidades. Simplemente los que son W2, los que son personas de 1099 o que tengan que pagarle dinero al IRS lo deben hacer antes del 15 de abril. Buenos Gracias. días, Luz. Quería hacerte una preguntita sobre los estímulos que estabas comentando hace unos minutos. En cuanto a los estímulos, cuando hay personas que mencionaste que hay personas que por asesoría de otros tratan de hacer el estímulo dos veces o de solicitarlo dos veces, ¿hay algún tipo de multa o cuáles serían las consecuencias? Deben regresar el dinero al IRS. El dinero lo ve como una acción intencional, o sea, que la persona supo que recibió el dinero y lo volvió a reclamar. Van a tener penalidades y pues hasta ahora pues no sabemos qué otras medidas vayan a tomar,
pero van a tener que regresar el dinero y les causarán alguna penalidad por eso. Entonces es bien delicado, realmente es un tema muy delicado porque muchas personas no lo están sabiendo manejar y la pregunta que aparece en nuestros programas es un poquito confusa, hay que saberla responder adecuadamente con los valores que las personas recibieron en la primera vez y si no recibieron en la segunda vez para que él pueda establecerse qué es el dinero que falta que el gobierno les dé. Entonces es algo que realmente es bien delicado. Gracias, Luz. Y también mencionaste algo sobre el desempleo. Sabemos que el último año pues fue bastante inusual en cuanto a pérdidas de empleos, en cuanto a cambios, ajustes, y muchas personas no, ya sea trabajaron muy poco tiempo durante el año o tuvieron varias pausas en sus trabajos o cambios en sus trabajos. Quizá esas personas tienen algunas etapas o años en los que no han declarado sus impuestos. ¿Pueden ellos aún declarar sus impuestos o qué deben saber aquellas personas que quizá en el 2019 no declararon sus impuestos, pero quizá ya están listos? Sí, las personas siempre pueden declarar sus impuestos sin importar de qué años ellos tengan formas. Pueden tener formas del 2010, 11, 13, de cualquier año, y si no los han hecho, deben hacerlos. Ahorita pues está sonando mucho el tema de que de pronto este gobierno pueda dar algún arreglo migratorio. Y una de las pruebas número 1 para inmigración va a ser la declaración de impuestos. Y si las personas durante muchos años no han hecho impuestos por temor a que les toca pagar o porque no tienen un tax ID o algo así, es importante que se pongan al día porque en un momento dado que lleguen a dar algún arreglo migratorio, esa es la prueba número 1 para que el gobierno pueda darle la oportunidad de obtener documentos en este país. Y no importa el año que tengan atrasados, no importa. Nunca es tarde para que los hagan, los deben hacer, es bien importante. Gracias. ¿Tiene algo que ver que no, si no han renovado su número de Tax ID, su número de identificación? Sí, por ejemplo, si hay personas que llevan 3 años consecutivos sin hacer impuestos, ya su número Tax ID está expirado ante la IRS. Para que lo puedan renovar, tienen que hacer una de las declaraciones que tengan atrasadas y adjuntar su documento para que el IRS se lo active y así pueda seguir haciendo los impuestos cada año. Pero lo primero que deben hacer si llevan muchos años sin hacer impuestos es renovar el Tax ID. Y si no tienen un Tax ID, entonces deben sacar un número de ITIN para que puedan hacer impuestos. Otro punto que es bien importante que sepan, que se me vino a la mente ahorita hablando del tema de los Tax IDs, hay personas que por muchos años han trabajado con su número ITIN, pero tuvieron la fortuna de tener un Social Security por algún arreglo migratorio. Estas personas cuando reciben su número social deben llamar al IRS para notificar que ya tienen un número social y su historial de impuestos de años atrasados se lo sumen a su Social Security porque eso es para el tema de retiro, de pensión, de recibir la pensión y recibir su seguro médico cuando ya se retiren. Entonces es bien importante que si usted recibió un número social y tenía Tax ID, contacte al IRS. Nosotros tenemos los números específicos para hacer esa clase de transacción. Nos pueden llamar y con gusto les damos la información, pero deben mover, o sea, registrar el número Social Security ante el IRS para que el IRS tome el historial del ITIN y lo mueva a su Social Security. Es bien importante hacer eso. Gracias, Luz. Igual, pues cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan duda, pueden llamarnos en cualquier momento que con gusto estamos para colaborarles. Y vuelvo y les repito, personas que necesiten renovar o tramitar su Tax ID por primera vez y pues no quieran enviar su documento al IRS original porque es lo único que tienen y no quieren perderlo o no quieren estar sin su documento, pueden acercarse a mi oficina con su documento original para yo poderlo certificar y enviarlo al IRS
enviar la certificación con la aplicación al IRS sin necesidad de enviar su documento original. Gracias. Luz, ¿nos puedes recordar cómo te pueden contactar? El número de teléfono y tu oficina, Sí. ¿dónde está ubicada? Tenemos 2 oficinas, una que está dentro de la carnicería Loa número 6 sobre la Lee Highway y otra que está aquí en Hickson, al lado del restaurante Amigos, acá por la 153, pero nosotros vamos a dejar las direcciones y teléfonos en el link. Y los números de teléfono son 423-296-6595 y 423-296-6596. Nos pueden llamar, ahorita tenemos horarios extendidos por la temporada de impuestos y cualquier inquietud, cualquier consulta es gratis, nosotros les podemos dar un estimado gratis y ayudarlos en lo que necesiten para que hagan sus impuestos correctamente. Muchas gracias, Luz. Le voy a dar la palabra a Ángela García, la cual yo estuve interactuando en el taller de hoy. No tuve la oportunidad de presentarla al inicio. Ella es directora de Desarrollo Comercial para Compañía, una iniciativa de La Paz Chattanooga. Ángela, no sé si tengas algo que agregar o nos ayudas a concluir el taller de hoy. Gracias, Irma. No, pues primero que todo, muchas gracias, Luz, por tu tiempo, por preparar este material. Hemos trabajado contigo muchos años y sabemos la confianza que te tiene la comunidad latina por tu trabajo, por la preparación que has obtenido durante todos estos años y tu experiencia. Entonces, muchas gracias. Sabemos que esta temporada es bien ocupada para ustedes y están limitados con el tiempo disponible. Entonces, te agradecemos mucho que hayas dedicado estos minutos de tu tiempo para compartir y poder educar un poquito más toda nuestra comunidad sobre las opciones y las mejores prácticas en la preparación de impuestos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer poder ayudar con algo de información para que la gente pues haga las cosas adecuadamente. De verdad. Gracias. También queremos comentarles que este taller y esta información quedará guardada en el blog de la página de compañía para quienes en un futuro quieran tener acceso y no pudieron estar presentes en el taller de hoy, estará disponible en la página de internet de compañía para que lo puedan compartir o si ustedes conocen de alguien más a quien le pueda interesar. Gracias. Y creo que si no tenemos más preguntas, así podemos concluir el taller. Y de nuevo, muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todas las personas que asistieron hoy. Gracias por su continuo apoyo y deseamos que tengan un feliz resto del día. Gracias. Hasta luego. Gracias.